Esta es una ocasión muy feliz, tengo que decirlo, ¿no? Porque coincidimos aquí en esta mesa y también entre quienes vienen a escucharnos y esperamos también a preguntar y a compartir sus opiniones. Em, Personas que en primer lugar no están interesadas de verdad en los asuntos del arte, como decía un poeta por ahí, pero también de la ciudad. Y yo creo que eso, digamos, ¿no es cierto?, es una cuestión muy importante. En general, los ciudadanos anónimos, cuando actúan anónimamente, tienden a ser como muy quejumbrosos de lo que deberían hacer por ellos, pero los ciudadanos cuando tienen nombre y apellido queremos ser responsables de participar, ¿no es cierto?, en las soluciones y en las cuestiones que debemos entre todos hacer, ¿no?, para que muchas de las cuestiones que no nos gustan mejoren. Y en ese sentido, la ciudad de Valparaíso, ciudad en la que yo vivo y trabajo, en la que Magdalena nació, ella es porteña, 100%, en la que el profesor Peter Krieger también trabaja hace muchos años, es una ciudad que entre todos sus atributos, ¿no?, tiene un atributo muy importante y que es su relación con un tipo de arte que está dispuesto en el espacio público y que enfrenta, digamos, ¿no es cierto?, y confronta el espacio de lo público. Y en ese ámbito, claramente, ¿no?, don Francisco Méndez Lavé, Pancho, ¿no?, para quienes lo conocimos y tuvimos el privilegio y el honor de ser alumnos y luego colegas de él, fue un protagonista muy importante, no porque él tuviera ningún afán de protagonismo en específico, lejos de ello, sino que más bien porque articuló una acción en dos momentos históricos además, ¿no? Y ya veremos, Magdalena es historiadora del arte y ese es el enfoque de su trabajo, en dos momentos históricos que son muy importantes para nuestra historia y que de alguna manera resuenan en este momento histórico que vivimos hoy día, que es muy importante para nuestra historia. Primero, ¿no?, 1969-1973, vaya momento de la historia de Chile, muy convulso, que puede tener lecturas muy polémicas, pero que en definitiva, desde el punto de vista de la creación artística, ha sido, yo me atrevería a decir, solo recientemente investigado, historiado y se le ha puesto atención a cuestiones que fueran más allá de las contingencias y las coyunturas políticas, digamos, ¿no? Y allí, no quiero adelantar ningún contenido del libro, ni menos intentar comentarlo en este punto, pero allí es muy importante, ¿no?, ya lo verán, el taller de murales de Pancho Méndez en ese momento, al punto que recibe un reconocimiento en ese entonces de la municipalidad, cuyo alcalde era, ¿no?, don Sergio Buscovich Rojo. Y un segundo momento, 1989-1990, otro momento histórico, ¿no?, muy importante para el país, en donde Pancho vuelve, ¿no?, a remirar la ciudad con otro proyecto que termina, digamos, ¿cierto?, siendo bautizado como Museo a Cielo Abierto. Y bueno, han pasado ya prácticamente 30 años de eso, ¿no?, y estamos en otro momento, y la ciudad ha sufrido muchas transformaciones, yo diría desde el 90 en adelante, ¿no? Y por lo tanto, también, ¿no?, este trabajo, ¿no?, que ha coordinado este artista, este trabajo sobre el cual este artista ha puesto un empeño, se termina convirtiendo en un gran patrimonio de la ciudad. Y como todo el patrimonio de esta ciudad, la gran pregunta es ¿qué hacemos, ¿no?, con ese patrimonio, para ese patrimonio? ¿Y qué hace ese patrimonio por nosotros también? Que es una pregunta legítima, digamos, ¿no? ¿De qué nos sirve? ¿Ah? Una pregunta compleja. Pues nada, brevemente referirme a los protagonistas de esta jornada. Voy a empezar así por el extremo de allá de la mesa. Peter Krieger Clausen, ¿no?, artista visual, formado en la Universidad de Chile, ¿no?, en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, y que fue profesor de la facultad durante 20 años y fracción, por ahí, ¿no?, para luego trasladarse, digamos, definitivamente a la región y particularmente al Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, del cual él es profesor titular al día de hoy. Y Peter, por esta razón, ¿no es cierto?, tuvo ahí
un atisbo, ¿no?, de Francisco Méndez, y luego desarrollamos porque lo hicimos en conjunto, una serie de acciones en orden como a rescatar esa historia del instituto, primero, y luego rápidamente dimos con la figura de Pancho, ¿no?, y todo su trabajo, y en los últimos años, digamos, ¿cierto?, de vida de este artista, tuvimos la ocasión también de recibir la hospitalidad en su casa, y hicimos entrevistas y varios trabajos que, en definitiva, digamos, ¿cierto?, también ayudaron a realizar una serie de otros proyectos, no solamente editoriales, sino que también una gran exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. Así que bienvenido, Peter, y gracias por sentirte convocado en esto. Y por cierto, Magdalena, ¿no?, la protagonista absoluta del día, nuestra querida colega, historiadora del arte, he de decir también, ¿no?, con mucha alegría, una reciente adquisición de la Universidad Pública Regional y Estatal de esta región, que es la única que tiene Facultad de Arte en Chile, salvo la Universidad de Chile. Me refiero, obviamente, a la Universidad de Playa Ancha. Magdalena entró a trabajar con nosotros hace poco en el Departamento de Artes Integrados, que yo dirijo, y veníamos trabajando y nos conocíamos de hace rato ya, digamos, ¿no es cierto?, por estos temas comunes. Yo diría, primero, así para darle un marco, la historia del arte local, que es un tema. La historia del arte porque la historia del arte, cuando uno la mira desde fuera o va a los libros, es la historia del arte de Santiago. La historia del arte de Chile es la historia del arte de Santiago y de 3 comunas, punto. No es más que eso. Entonces, es muy interesante el trabajo, ¿no?, de Magdalena, algunas cosas que he hecho yo y otros colegas, y no solamente referido a Valparaíso, sino que a Viña del Mar, o incluso Concón, ¿no?, etcétera, y otros parajes, ¿no?, y comarcas de esta región, en donde la aportación que hacen sus artistas a la historia del arte del país, ¿no?, ha sido muy relevante. Así que Magdalena persiste en esto, tiene una formación como licenciada y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Instituto de Historia, mismo lugar en que yo estudié, y después hace un doctorado en la UNSAM, ¿no?, que es la Universidad Nacional de San Martín, una de las universidades más interesantes hoy día, yo me atrevería a decir, en el Cono Sur, en América Latina, respecto de estudios de historia del arte. Y nada, pues, ¿no?, y ha tenido un trabajo en varias universidades, actualmente participa del máster, ¿no?, en la Universidad de los Andes, y como ya lo dije, ¿no?, en nuestra universidad. Así que sin más, ¿no?, le doy la palabra a Magdalena para que nos comente su trabajo y el contexto de esto. Gracias, José. Bien, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy. Quiero partir refiriéndome a algunos aspectos que toco en el libro como para iniciar esta conversación, de la cual espero que ustedes también participen. Agarrando la idea que comentaba José respecto a estos desafíos que nos enfrenta la historia del arte local. En el Museo Cielo Abierto de Valparaíso, como porteña, yo evidenciaba al principio un poco intuitivamente un valor que no es tan difícil de reconocer, y me imagino que ustedes también lo reconocen, por algo entiendo están aquí, que no solamente tiene que ver con estos tremendos nombres de la historia del arte chileno, de ir caminando por las calles de Valparaíso y encontrarse con obras de Mata o Balmes o Roser Bru o cualquiera de los otros artistas que se están proyectando precisamente en las imágenes que están en mis espaldas, sino que también en el hecho de hacer esta propuesta que mencionaba José al inicio de su exposición, de vincularse con el espacio público, de sugerir un diálogo con la particular geografía y topografía de Valparaíso, de proponer un diálogo con la ciudad y sus habitantes, en fin. Entonces, desde varios puntos de vista, podríamos plantear que hay, por lo tanto, una nueva manera de pensar el arte en el espacio público. Y desde ahí viene mi primer interés de desarrollar este trabajo sobre un tema de estudio que hasta ese momento estaba bastante abandonado. Y en particular rescaté 3 elementos que me parecía que articulaban la propuesta de mirar el museo a cielo abierto ya con un enfoque histórico y no solamente con un enfoque turístico que podría tener y que también es válido y valioso, sino que rescatarlo como un hito importante en nuestra historia del arte. Entonces, no solamente revisarlo como un episodio puntual de la historia del arte, sino que también analizarlo desde ese punto de vista. Y para ello, entonces, tomé los conceptos de curaduría, arte público y museo.
que son los temas que articulan el libro y que también eran los conceptos articuladores de mi tesis doctoral, de la cual el libro es una breve síntesis. Y lo que yo sugiero, un poco como resumiendo muy brevemente lo que está en el libro, es que el Museo Cielo Abierto entonces constituye un aspecto innovador en la historia del arte chileno, precisamente porque logra instaurar un poco de manera inconsciente o de manera quizás no tan planteada desde lo teórico, una nueva propuesta de estos tres conceptos a través de este ejercicio público, participativo, pedagógico en el espacio urbano de Valparaíso. La particularidad, entonces, de este ejercicio residiría en que cuando lo miramos desde ese punto de vista, de este aporte que hace gracias a la formulación de los conceptos museo, curaduría y arte público, es que nos permite insertarlo en la historia del arte chileno de manera mucho más fluida, reconociendo que por una parte están estos grandes artistas, muchos de ellos premios nacionales de arte, en el proyecto Museo Cielo Abierto, pero además en la formulación que hace Francisco Méndez Lavé del Museo Cielo Abierto hay un valor en sí mismo. Y ese es el que me interesa rescatar y es precisamente uno de los aspectos que me gustaría que conversáramos también. Y creo que mantener esa idea como uno de los aspectos esenciales para mirar el museo hoy permite también reactivar la discusión muy necesaria hoy en día sobre este punto que señalaba también José, sobre qué hacemos con el museo hoy, qué desafíos nos enfrenta como ciudadanos, también institucionalmente, qué pasa con el museo, hay que restaurarlo, hay que dejarlo morir, un poco románticamente, ¿no es cierto?, dado que perteneció a un tiempo histórico que ya no existe, hay que, no sé, formular quizás nuevos murales. Hay un montón de preguntas que se podrían hacer y que creo que es necesario verlas también desde un punto de vista teórico, no solamente pensarlo desde la visión idealista, hay que rescatar estos murales porque son importantes, porque son hechos por artistas famosos. Ese discurso un poco circular es también un poco vacío. Entonces también creo que es importante plantearnos desde hoy, ¿no es cierto?, qué hacemos con estos murales en una ciudad que también ha cambiado. Eso plantearlo como un poco preguntas, interrogantes quizás para la discusión. Doy ahora la palabra a Peter para que complemente un poco lo que ya hemos conversado y luego seguiremos ahí conversando. En primer lugar, decir que es un valioso e interesante libro, nos presenta hoy la doctora Magdalena Tardel y tenemos en esta amplia investigación que se publica en formato de libro un muy sólido piso en al menos tres aspectos que quiero destacar. Uno, la primera fortaleza es que a partir de esta recopilación y ordenamiento de información del MAC abierto y su prehistoria, se pueda redefinir una gestión que lo proyecte en todas las sinergias posibles, llámese complementarias, necesarias, urgentes. Dos, en este libro, Murales no albergados, de Magdalena Tardel, ediciones Metales Pesados, es un gran aporte al estudio de la expresión del arte abstracto y otras denominaciones artísticas en Chile y que podrán entusiasmar a reescrituras de la historia del arte, tanto locales como nacionales. Ahí yo comparto la idea de José que hay una escena local que conviene también iluminarla un poco. Hace buen rato que las versiones, entre otras, por supuesto, de ejemplos de históricos de Chile Actual, por ejemplo, Chile Arte Actual, de Ibeliz y Galás, fueron muy vitales en su momento para todos nosotros y hoy comienza a necesitar nuevas actualizaciones. Tercero, en relación a las contemporáneas discusiones sobre la mediación en el arte, a partir de los contenidos del libro encuentro un atisbo por donde fortalecer y multiplicar estos esfuerzos que hoy se despliegan sin alcanzar, sinceramente, sus audiencias objetivas. Esos son los tres puntos que yo destaco y que, bueno, son como mis problemáticas que me encantaría conversarlas también. Considero también importante para el conversatorio y en relación a lo que estamos viendo, considerar los muros también como rayados, desde mi experiencia de rayados y borrados, cómo la mancha expresionista de alguna manera se expresa, cómo la mirada comunitaria, el cuerpo social activa y existe y es vital en esto.
Por otro lado, en relación a esto de actualizar el museo, me imaginé, eso se llama un me imagino, a todos los actores que están involucrados, la comunidad, en principio las comunidades, los colectivos culturales, las facultades como la arquitectura, el instituto, universidad, la municipalidad, el Consejo Nacional de la Cultura y otros colaboradores culturales que pudiesen ser convocados todos ellos para hacer una mirada, una actualización de este museo y su posible proyección. Encuentro importante que en relación al proyecto museo y asimismo al proyecto anterior, ¿no? que se llama, que lo anoté acá, que siempre se me olvida nombrar, el taller de murales, que lo encuentro genial, y al cual yo conocí personalmente antes que el Museo Cielo Abierto y antes también que me lo nombraran como que fuera necesariamente arte. Yo lo veía como algo importante en la ciudad nomás. Creo que es importante lo que hizo Méndez en el sentido de poner en diálogo a todos estos artistas tan distintos y simultáneos, sus visiones, a que se aterrizaran en esta dimensión y en esta pendiente de Valparaíso, a los ojos del colectivo en su día a día, y cada uno ofreciendo una síntesis de su arte absolutamente fuera del museo tradicional, como dice, no albergado, descampado y al paso. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen de poder plantear a futuro una gestión que valide todo lo anterior y proyecte la buena idea hacia adelante. Sí, eso. Tengo más detalles sobre Pancho mismo que me gustaría en otro minuto nombrar, ¿ya? Porque también creo que es importante nombrar al Pancho como persona. Leí, pero era mi resumen, ya me comprimí para discutir. Gracias, Peter, por ese enorme ejercicio de disciplina. Es que tengo mucho yo tengo así dos preguntas, digamos, o dos comentarios, preguntas, uno para cada cual. A mí me quedó resonando una cosa que dices tú, Magdalena, y que es como, ¿y qué pasa si esto se deja morir? Porque suena terrible, suena una cosa, nada, pues imagínate, llevamos 2 años en pandemia, la muerte nos ronda, ya solo invocar la palabra morir ya es una cosa, bueno. Pero inmediatamente pensé, bueno, ¿y si los romanos no hubieran, hoy día, ¿no? Los italianos, no hubieran aprendido a convivir con el Coliseo o lo que fuera? O sea, con obras de arquitectura que ya no revisten la funcionalidad para la cual fueron hechas. Son ruinas. E igualmente se respetan, se valoran, ¿me entiendes? Es decir, ahí hay una cuestión que es compleja, digamos, ¿no es cierto? ¿No? Que es que la ciudadanía, los vecinos, los transeúntes o cualquiera, digamos, ¿cierto?, que circula en la ciudad, cuando interviene, ¿no?, con algún grado de interés por algo o por alguna razón, genera una acción que para otro va a ser un daño, va a ser vista como un demérito del valor, del atributo, qué sé yo. Entonces, en ese conflicto, digamos, que es como, para mí, ancestral, porque les insisto, decir, si esto fuera el Cusco, o si esto fuera no sé qué, ¿no? Cuando uno va a Irán, Mohenjo-Daro, ¿no? O sea, las cosas más antiguas que se te ocurran, o en China, el Palacio Imperial, la Ciudad del Sol, lo que sea, uno dice, bueno, pero esto está ahí, ¿no? Hace muchísimos años, y esta especie como de arte que se convirtió en patrimonio tiene un grado de respeto, de integridad y como de autenticidad. No sé qué piensas de eso, porque eso es una cuestión que a mí, pensando además en que son manifestaciones artísticas, como muy bien dice Peter, contemporáneas, modernas, uno dice, bueno, pareciera que es más difícil o que es más complejo respetar esa condición de ruina o condición como de patrimonio. Yo creo que hay una pregunta previa que hay que hacerse, que es respecto a un tema, bueno, que ya lo hemos conversado nosotros, que es el de la institucionalidad o la falta de institucionalidad del Museo Cielo Abierto, que en realidad que el nombre museo es una ficción, porque no es un museo en estricto rigor. De hecho, lo dije alguna vez en una entrevista,
este es el único museo que en lugar de ir aumentando sus obras con el paso del tiempo las va perdiendo, lo cual suena como muy irónico. Entonces ahí hay una primera pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con esa institucionalidad? Y en la medida en que no tenga institucionalidad, es poco lo que se puede hacer. Pero por otra parte está precisamente lo que decías tú. Y en primera instancia, claro, el dejarlo morir o dejarlo como a la deriva o pensando en el mismo Pancho, en esta idea de la pintura no albergada. Hay una cita que conoces bien, ¿no es cierto? La pintura no albergada señalará un lugar y compartirá con él su destino. Este ejercicio de la pintura no albergada que sugería Pancho era que la pintura, en el fondo, bueno, por una parte no estaba sujeta a su soporte, pero por otro estaba enfrentada al espacio mismo, a la naturaleza, estaba ahí. Y la pregunta por el porvenir de los murales no existió en un primer momento. Fue una pregunta que apareció recién en el 94-95, cuando no los grafitis, sino que la sal y la neblina empezaron a horadar, digamos, los primeros murales. Y recién ahí empezó a chutar, ¿qué hacemos con esto, dado que se están echando a perder? Entonces, en realidad, la pregunta de la posible muerte, por ocupar esta palabra tan trágica, de los murales, yo le restaría un poco de dramatismo. No es... no quiero como sonar, digamos, no quiero quitarle valor a al proyecto MACA porque, o sea, lo tiene. Si yo no le habría dedicado 10 años de mi vida si no creyera que no tiene valor. Pero la alternativa de que los murales desaparezcan en una ciudad que por una parte aparentemente no los valora, pero que también en una ciudad que ha cambiado y que es distinta a la ciudad a la que los artistas se la regalaron, no parece una opción tan descabellada. Entonces, estarlos repintando o rescatándolos de una ciudad distinta, una ciudad que está completamente cindida del Valparaíso de 1990, en realidad pareciera ser muy artificial también. Entonces creo que hay dos cosas que hay que plantearse. Una es la pregunta por la institucionalidad o la posible institucionalidad o la falta de institucionalidad del Museo Cielo Abierto, y dos, la pregunta de qué sentido tiene dejar abandonado o, por otro lado, seguir repintando este museo frente a las circunstancias del Valparaíso actual. Y claro, y esto me da pie para la pregunta para Peter. Sí, porque la pregunta para Peter es precisamente, ¿cuál sería hoy día ese taller de mural? ¿Cuál sería hoy día esa acción? ¿Qué haría finalmente Pancho? ¿Te fijas? Porque creo que ¿me entiendes o no? O sea, como ese círculo, digamos, como de origen que tuvo en los 70 y de musealización en los 90, y a lo mejor hoy día sería otra cosa. Te lo pregunto como artista, digamos. Sí, yo no puedo contestar de otro lado porque no tengo ni teoría ni historia a mi favor. Creo que en primer lugar, Pancho Méndez trabaja desde el ver y desde ver cómo uno ve y cosas así como que él las nombra. Él busca palabras o inventa palabras para explicar esto y por eso inventa o crea esa situación de no albergado, como también otras palabras que se llama, yo lo tengo aquí como signo de pregunta, ¿cuál es entonces el cálculo pictórico? ¿Cuál es la hora de la divergencia? ¿Cuál es la pintura de presencia? El signo pictórico, el color pictórico, el ojo pictórico, que son palabras que él instala en su escrito, que son mini publicaciones, que son como intentos de poner en palabra algo que en realidad es lo que le ocurre a él, que él ve y que hace. Entonces, yo creo que él, en sus obras y su gesto, dialogó con las comunidades, las obras resistieron, incluso el deterioro. Yo creo que el descascaramiento no le hace tanto daño a las obras, se descascaran bien, por decirlo así, ¿ya? De una manera pictórica, y que no es tan grave y tan, como decías tú, no es tan terrible, y lógicamente que se pueden restaurar y también se pueden reinventar y se pueden crear también nuevos proyectos muralísticos, porque la idea es muy buena, como dije, y eso en principio. Creo que las intervenciones callejeras, otras que hay actuales, y que hay muchas, no se pueden desconocer, ¿cierto? La gente que hace textos, no sé cómo se llamen, como quieran llamarlo, hay mucha actividad en los muros hoy día y es como una ciudad reconocida, por eso también la gente
andan sacándole fotos a eso, ¿no? Todo se volvió museo. El museo no tenía un borde, aquí se termina. Entonces, crear este umbral era interesante, pero también definir o redefinir que es poroso, que sigue hacia otros lados, que es un lugar donde se creó a lo mejor una pila. Pero obviamente que la pila principal es la anterior, la que llamaron ustedes el taller de murales. Yo creo que ahí es donde empieza una cosa que es mucho más abierta, que se pierde en los cerros y que de alguna manera yo puedo reconocer en los ¿cómo se llaman los ascensores? Estos, los funiculares ¿se llaman? Sí, los ascensores, claro, que tenían restos de pintura en las paredes y uno podía ver ese mismo resto de pintura en otro lugar y relacionaba y no sé por qué, quién hace estas cosas, por qué esto se parece. Ya, así me hacía la pregunta. Obviamente que uno miraba también los grafitis, todo lo que funciona en los muros como pintor. No sé si contesto algo, pero es que me dan ganas de saber más de ese primer momento en que tú tomaste conciencia. Me interesa mucho lo que hace el libro, que el libro ayuda a ordenar muchas capas de esta información, de esta experiencia en el largo plazo que ocurrió con lo que hizo Pancho Méndez. Y esto de haber invitado a los artistas, lo encontré una cosa en sí mismo importante que convocar a otros pintores que no necesariamente pintarían siempre un cuadro así, pero sí accedieron, participaron. Está la cosa de las comunidades que participan en estas pintadas, por decirlo así, ya esta puesta en escena, esta participación de pintarlo, de celebrarlo, de aceptarlo y uno dice cuidarlo también, bueno, como se pueda, pero no sé si se puede llamar entenderlo, o sea, en ese sentido tener una integración entre qué está pasando ahí. Yo creo que es importante decir una cosa chica respecto a arte abstracto o lo que se quiera llamar, son nombres que yo no los comparto mucho, por eso es que los historiadores hacen trucos, establecen así nombres para decir, mira, estas cosas vamos a agrupar acá, ok, después tienen que cambiar un poco el nombre. Hoy día tenemos a la Hilma Flint, que ha descolocado un poco también la teoría del arte abstracto y del Kandinsky, pero no, yo lo vería complementariamente, ya, porque Kandinsky no es tan lejano a eso, pero igual creo que es importante que hay ciertas cosas que se están abriendo. Y el trabajo que hace Pancho Méndez con sus obras y con su modo de mirar, de invitar a las comunidades a sensibilizarse o a darse cuenta que sí pueden ver eso. Yo lo relaciono también con el hecho de que Pancho hablaba de que él le gustaba pintar no las cosas que se veían propiamente tal, sino los entres. O sea, por decir, entre una hoja y otra hoja hay un espacio, hay un hueco. Y eso puede ser muy impresionista, muy anticuado, pero de alguna manera activaba algo que daba aire, ya daban posibilidades. Creo que eso es una cosa importante que rescataría en esa activación que se logra instalar con la obra de Pancho Méndez a través de los talleres de murales y posteriormente hasta hoy día que alguien como Magdalena lo está estudiando y que nos permite hacer una pequeña reflexión, o revisarlo. Creo que el arte es el mediador, no solamente los mediadores, personas que ayudan a entender el arte, sino que el arte mismo es un mediador. Y eso es una palabra que yo quisiera como subrayarla, y también otra palabra que encontré en el libro, porque yo acabo de leer el libro, obviamente que me tocó pasarle la lupa un poco, así en el buen sentido, y a la intención artística lo encontré una palabra también, una palabra clave importante que hay que prestarle atención. Eso. Oye, como para dar un pequeño contexto también a quienes nos acompañan, yo creo que es importante señalar que el trabajo de Magdalena, el esfuerzo de Magdalena no es, digamos, aislado. Y curiosamente se produce una sincronía en los últimos, años, ¿no?, respecto del interés tanto sobre la figura de Méndez, tanto sobre el tema específico del Museo Cielo Abierto, pero también estas dos cuestiones, digamos, ¿cierto?, que articulan ese interés, si ustedes me permiten, en términos más metodológicos, ¿no?, y que es, por un lado, ver cómo lo local es siempre universal. Yo creo que eso es una clave muy interesante de esta discusión de por qué etiquetamos esas obras abstractas, figurativas o como queramos llamarlas, como dices tú, los historiadores del arte. Pero más allá de eso, es una cuestión que lo que esa imagen puede significar en términos del que vive ahí cerca, del que transita por ahí todos los días,
¿no? Del cotidiano de estar viviendo con esa imagen. Bueno, esa imagen que no está como está en la foto, lamentablemente, digamos, porque hay un problema ahí con esa casa. Tengo que decirlo porque además yo vivo por ahí cerca. Y la mayor abstracción que pueda tener esa imagen, ¿no? Entonces, yo creo que allí esa dicotomía entre lo local, lo universal o lo específico, lo figurativo y lo más, o un lenguaje más genérico, digamos, ¿no? Yo creo que esa es una discusión sobre la cual se ha venido trabajando en los últimos años y hay varios investigadores, historiadores, colegas, etcétera, que están trabajando en esa línea. Comentábamos al entrar, ¿no?, que en estos momentos en la Galería Patricia Redi en Santiago hay una gran exposición de una pintora alemana que vive en Valparaíso hace muchísimos años, que es doña Cornelia Vargas, y que es una pintura concreta, ya ni siquiera abstracta, concreta, ¿no?, muy en esa línea. Eso es una cosa. Y lo segundo tiene que ver con cómo el esfuerzo que hacemos los historiadores del arte circulan en distintas plataformas. Y yo creo que eso también es muy interesante señalarlo. Y lo voy a decir así, digamos, ¿cierto? Aunque rompa la cuarta pantalla. En estos momentos también, ¿no?, el lenguaje audiovisual, ¿no?, o sea, el hecho de que don Chino Leiva nos esté grabando, es parte también de un ejercicio de memoria, de un documental que se está haciendo sobre la figura de, en este caso, Francisco Méndez Lavé. Después, permiso, ¿no?, está este libro. Este es como la galleta de la presentación. Este es otro libro, ¿no?, pero que es un libro muy pertinente porque es la autobiografía de don Francisco Méndez Lavé, ¿no?, que fue editada, digamos, ¿cierto?, ¿no?, en un equipo que lideró uno de sus hijos, Vicente Méndez. Y en paralelo, ya se los mencioné, este proyecto curatorial, o sea, una gran exposición que hubo en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta hace unos meses atrás, ¿no?, y que permitió ver, que es lo fundamental, el trabajo del propio artista, que en este proyecto del Museo a Cielo Abierto se resta a una obra. No es que él ponga, ¿no es cierto?, en la ciudad sus obras, egóticamente, digamos, ¿no es cierto? No, él hace un proyecto colectivo en donde una de esas obras es de su autoría. Bueno, para conocer qué es lo que hace el autor, claro, hay que ver las obras, ¿no es cierto? Y en este proyecto de exposición, ¿no?, se puede dar a conocer eso. Entonces, imagínense, películas, libros, investigaciones, un doctorado, ¿no?, exposiciones en un museo de importancia. Yo creo que algo dice, ¿no?, respecto de, y ahora como que también es una pregunta para Magdalena, ¿qué piensas tú de esta idea que deslizó el Peter así como muy suavecitamente, pero yo creo que es capital? Tal vez, no es que lo dejemos morir, ¿no será que es más importante la idea que cualquier otra cosa finalmente? Sí. ¿De qué nos acordamos al final? ¿Cuál es la memoria de las cosas? La memoria está acá, no está en las cosas físicas. O sea, es una cosa muy curiosa, ¿no? Coincido plenamente contigo, si no, no habría hecho un libro. Pero por una parte, escuchándote, sí, es un momento feliz y merecido para la memoria de Pancho Méndez, todo lo que está pasando en torno a su obra y a su figura, con este rescate que estamos haciendo coincidentemente también, porque se dio que desde varios frentes muchas personas estamos trabajando en cosas distintas en torno a su vida y a su obra. Y yo creo que sí, lo esencial en el Museo a Cielo Abierto es el ejercicio, antes que la obra. Y lo ilustro un poco como con la situación del mismo museo. Los artistas pretendieron hacer el gesto, el regalo, que bueno, es una idea además de muy larga data dentro del Instituto de Arquitectura de Valparaíso, el cual mismo Méndez fundó, con un grupo, por supuesto. La idea de esta acción, el gesto, el regalo, la acción, es más que el producto. El producto es una huella, una estela, un signo, como decían ellos, de este gesto que es lo más importante. Y el Museo Cielo Abierto es eso, es el gesto de una acción performática, interdisciplinaria, más importante, de la cual participan estudiantes, vecinos, artistas, profesoras, desde distintas dimensiones. Entonces es un ejercicio participativo, público, colectivo,
performático, ya dije, pero en donde lo que interesa es eso, es la acción antes que el producto. Y el producto tiene esa naturaleza misma de la pintura no albergado, del signo, en donde la pregunta de la conservación no era en un primer momento tan importante como lo es para nosotros hoy. Y para ellos lo que importaba era hacer esta acción en ese momento en específico. Que además en el contexto, ya lo dijo José, de principios de la década de los 90, era una situación muy particular en el escenario cultural y político de Chile, entonces era también un momento pertinente de hacerse esta pregunta, de salir a la calle, de regalar una obra al espacio público, entonces también había una relación con ese elemento, digamos, con la cuestión más bien pública. Y en ese sentido, la idea de el gesto tiene mucha potencia. Hoy, la idea del gesto se ha perdido un poco y por eso también tiene sentido recuperarla a través del ejercicio de la escritura, no solamente de mi libro, sino que también de los otros que han salido, la autobiografía, el libro de Gonzalo Mardones, que tú conoces de cerca, el ejercicio de la exposición, y lo que está haciendo Chino, y en realidad tantas otras cosas que están tendiendo al rescate de la memoria de Pancho y de rescatar entonces no solamente la obra, que ya es importante, sino que también lo que está detrás de ella. Sí, se me había olvidado el libro de Gonzalo Mardones. Otro libro más, imagínense. Yo creo que tenemos unos minutos para que si hay alguna intervención, preguntas del público, encantado dar la palabra. Si se identifican y hacen la pregunta para hay un conocernos. micrófono para... Y hay un micrófono por ahí, don Pedro nos ayuda con eso. Para que el audio quede grabado. Voy a sacar la mascarilla. Sí. Hola, mi nombre es Ruth Vázquez, yo soy vivo en el Cerro Bellavista y tenemos una corporación que se llama Reconectando Maca Bellavista, ¿ya? Un grupo de vecinas, un varón, soñadoras, y nuestro primer objetivo es recuperar el Maca. ¿Ah? La pandemia nos frenó, pero sí tenemos esbozado un proyecto. Nos encantaría trabajar cooperativamente, sería súper potente. De hecho, hemos tenido unas conversaciones con la municipalidad donde nos hablaron de ti dentro de nuestro cerro, las reuniones. Tengo un poquito de dolor, porque yo sé que tu mirada es académica, pero el que vive en el espacio lo siente suyo. Hay mucha gente de tercera edad en este minuto que vivió el proceso desde el año 70 y algo, ¿cierto? Que se frenó con el golpe militar y después que se retoma en el 80. Entonces, hay un amor con el museo y eso para nosotros es súper relevante, y también desde la parte académica los aplaudo y ojalá que volvieran a colocar ese bichito de lo que significa expresarse con el arte en los colegios que existen en este minuto en nuestro cerro. El de discapacidad que está por Hierbas Buenas, el Pablo Neruda que está arriba y el Piloto Pardo. Hay un vecino pintor que en el anfiteatro puso unos caballetes y muchos niños pasearon por el lado. A nosotros nos falta meter el bichito de la cultura de nuevo y ojalá estos murales que ya tienen décadas se repliquen también en otros cerros. De hecho, nosotros quisiéramos tener más murales en nuestro cerro. De hecho, yo pongo mi muro si me hacen un 3D. Yo ahí fascinada. Es mi sueño, ¿eh? Pero eso, te felicito y como te digo, ojalá cooperemos, ¿eh? Que no sea un tema tan aislado, porque yo sé, tú debes haber paseado por el cerro y nosotros no supimos. ¿Te fijáis? Entonces, eso para mí significa un poco de dolor, porque el que habita siempre quiere rescatar, querer y volver a replicar. Entonces, por favor, que no se separe lo académico del que habita. Eso.
Hola, mi nombre es Patricia Alcaíno, yo también vivo en el Cerro Bellavista y pertenezco también a la corporación que ya lleva 3 años en esto. Nosotros ya hemos presentado un proyecto, me gustaría que lo vieras, es un proyecto súper ambicioso, requiere de muchas lucas, lamentablemente, eso es lo que falla en este tipo de ítems, por decirlo así, ¿ya? Porque no se les da mucha importancia a lo que es el arte. De hecho, hay mucha gente que lamentablemente son verdaderos artistas, pero no pueden vivir del arte, ¿ya? Yo quiero regresar un poquito a lo que tú dijiste delante, de que el museo, en vez de ir para adelante, va para atrás, ¿ya? Que tú dijiste que no se ha aumentado. Yo la verdad es que el museo como tal, a lo mejor, no se ha aumentado, pero sí el cielo abierto, ¿ya? Porque es museo cielo abierto, sí se ha aumentado. Porque dentro de las actividades que nosotros hemos hecho como Cerro, hemos convocado también a artistas visuales, a muralistas, y han incorporado, seguramente tú los viste, más murales también. Entonces a lo mejor se podría hacer una combinación, museo cielo abierto, ya con un apéndice, no sé cómo le podríamos poner. Porque, ¿por qué te digo en parte también? Porque el museo cielo abierto desde el punto de vista turístico, yo tengo un hostal, obviamente, pero no solamente me mueve la parte turística, sino que también la parte de, como bien decía ella, de habitante. Es lo primero que buscan los turistas, es lo primero que cuando vienen a Chile aparece museo a cielo abierto. Y la verdad es que me impacta esto también, pero más impactante, chiquillo, como está ahora el museo a cielo abierto. Y a mí me da vergüenza, se los digo, decirle y hablarle del cielo. Entonces es importante realmente, como dice Ruth, poder trabajar en conjunto y poder ir al rescate de estos murales. ¿Ya? Eso es lo que a nosotros nos interesa y nos mueve mucho. Estamos llanas a participar, como sea, pintando, limpiando y rescatar este museo que no puede, si bien es cierto es una ruina, pero las ruinas se cuidan. Aquí las ruinas no se cuidan. Esa es la diferencia cuando tú mencionaste las ruinas, ¿ya? Y la gente tiene conciencia afuera en Europa o donde fuera lo que es una ruina. Aquí es una verdadera ruina que no se cuida. Eso. Gracias a ambas por sus comentarios. Yo encantada de colaborar con ustedes. De hecho, una de las cosas que nos falta a la academia es precisamente más diálogo con las comunidades. Así que encantada de que crucemos ahí nuestros trabajos en conjunto. Hola, aquí. Tengo una pregunta sobre, bueno, escuchando aquí a las vecinas que creo que nutren harto esta reflexión sobre si hay que rescatar o no los murales, la importancia de esto. Me pregunto, la institucionalidad, que se dice que carece, que le hace falta a este museo a cielo abierto, porque no hay como una preocupación constante y permanente por estos murales, pero esta institucionalidad será como un poco quizás contradictoria con la idea de unos murales, porque yo pienso en Valparaíso está lleno de murales. ¿Por qué preservar unos más que otros? Hay algunos que son súper bonitos, que tienen mucho significado. Entonces, ¿qué pasa si esto después crece y es como un museo a cielo abierto de Valparaíso? Como después no se va a poder hacer murales porque hay algunos que van a estar más protegidos que otros. Yo no soy especialista del arte, así que me gustaría plantear esta pregunta a ustedes que se han dedicado a esta temática. No sé si quieres responder. O sea, mira, en términos generales, cuando uno dice institucionalizar, suena una cosa así como de normas, reglas, límites, y exactamente es eso. ¿Sabes por qué? Por una cosa que plantearon, ¿no?, doña Patricia y doña Ruth, que se necesita plata. Entonces, ¿te fijas? Mira lo que te voy a decir. Súper, dejemos pero Valparaíso tatuado entero. Pero ¿cómo le das sustentabilidad a eso? Exactamente en una analogía, ¿no?, lo que pasa con la arquitectura, el urbanismo en la ciudad, digo, ¿no? No todo Valparaíso está en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, imposible, imagínate. La comuna, te fijas, de Valparaíso, las 4.000 hectáreas. No, solo 42. Y eso es Patrimonio no media, ¿te fijas? Y ya con eso, imagínate los problemas que hay, para financiarlo, digamos, ¿no? Entonces, parto de esa manera, sí, una respuesta, yo sé, muy feliz, hablar de plata y qué sé yo. Pero es la realidad, ¿te fijas? Ahora, cosa distinta es si hay iniciativas de... Por eso yo le hacía la pregunta también al profesor Kreger, ¿no? Es decir, ¿cómo los artistas, porque en el fondo no es que tú te conviertas en vocero de Méndez, sino que cómo tú como artista
¿no? ¿Cómo ves la posibilidad de salir, digamos, ¿no es cierto?, ahí al espacio de lo público, a hacer cuestiones en esta línea y que, ojo también, ¿no?, tengan un sentido, tengan una calidad, tengan un, etcétera, digamos, ¿no? Porque no todo homogéneamente es lo mismo, ni vale lo mismo, ni, ¿te fijas? Entonces también ahí hay, como en todos los museos, y ahí volvemos a la institucionalidad, hay selecciones, hay jerarquías, hay clasificaciones, hay... Eso es lo propio de un museo, nos guste o no, ¿te fijas? O sea, una cosa que define un museo es que tiene una colección. Entonces, cuando en los 90, ¿no?, a esta primera iniciativa que venía de los 70, de que era taller, porque los talleres, a lo mejor Magdalena lo puede explicar con mucho detalle porque ella se lo sabe todo, ¿no?, pero en simple, ¿no?, la lógica del taller era el profesor con los estudiantes, y hay un diseño, digamos, ¿no es cierto?, que los estudiantes ejecutan y que intervienen y qué sé yo. Pero esto de los 90 del museo es muy distinto, porque aquí viene, imagínate, todo lo que hemos visto. Bueno, ese no tampoco, eso sabemos, ¿no?, con una gran tragedia por medio. Pero sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Roberto Mata, o sea, estamos hablando de Opazo, estamos hablando de grandes nombres. Entonces, no es lo mismo lo que ocurrió en los 90 respecto del procedimiento, ¿no?, y de esa noción de museo que se instala en los 90. Y ahí también, eso, podemos seguir conversando eso en otra vuelta, pero claro, ¿qué sentido tiene que sea un museo, que no sea un museo, que esto, que lo otro? O sea, yo estoy súper de acuerdo, creo intuir, digamos, a lo mejor me equivoco, ¿no? Porque también, como les dije, yo vivo en Yerba Buena, o sea, vivo ahí en el barrio, ¿no? Bajo todos los días por Ferrari a dejar a mi hija al colegio, ¿no? O sea, me lo recorro enterito, ¿no? ¿Qué sentido tiene, digamos, ¿cierto?, finalmente, ¿no? Si este museo, digamos, ¿no?, termina siendo, ¿no?, como una cuestión, y no voy a usar la palabra ruina porque la ruina es muy bonita, pero cuando la ruina se convierte en escombro, ahí estamos fritos, porque eso es basura. Para la historia, ¿no?, y lo voy a hablar como historiador, ¿no?, claro, hay recuerdos que son invaluables, pero hay otras cosas que se descartan, porque ya no, un pedazo de basura no te dice nada, ¿no? Una pieza rota de algo que sí te dice cosas, bueno, eso merece estar en un museo, cuidarse, es un bien arqueológico, no tengo idea. ¿Te fijas? Entonces, un poco por ahí va mi respuesta, que es un gran tema el que tú planteas. Yo no creo que vaya a desaparecer el museo y creo que es buena idea de que las comunidades, los vecinos, vecinas, se hagan planes y los ejecuten y se produzcan estas sinergias, estos intercambios, estos apoyos mutuos y progrese todo en una combinación que es posible, que de todas maneras depende de todos los vecinos y vecinos que quieren eso y que puede haber un museo, digámoslo así, como dice, institucionalizado, que tiene una historia. Es como que hubiera, a veces hay una plaza, y está la plaza, nadie va a llamar la plaza. Esos cuadros se pueden restaurar en la medida que siempre se pueda. Es complicado restaurarlos mal, se supone, porque un cuadro de Mata restaurado mal es bien triste. Uno lo mira y dice, ya no es Mata, ¿cierto? Como que es un poco difícil. Pero creo que es súper buena la idea y, como digo, que se pueda tener ese museo como que exista y que exista en conjunto con toda esa otra expresión que está funcionando y que no se sabe cuál es mejor, como preguntaste, cuál es peor. Eso no es el punto. Yo creo que el punto es que las personas van necesitando y van dialogando con esas obras. Hoy día yo creo que muchos chicos y chicas hacen trabajos en las murallas que son espontáneos y que son jugados también, son muy arriesgados muchos, y creo que hay que integrar todo. Creo que eso yo lo veo así. No lo veo. Antiguamente se discutió, yo me acuerdo que escuché esa discusión, el museo está invadido por los grafitis y qué sé yo, esto no es lo mismo, no se entendió. Y creo que la ciudad es ciudad y son actores y hay que convocarlos y hay que juntarse y se pueden plantear así como rutas también, así como está la ruta, a lo mejor un día la ruta del museo, pues la ruta de Taco, pueden haber muchas otras rutas ya, por decirlo así, que se pueden integrar. Y creo que también con lo que traigan los nuevos, ¿cierto?, los chicos más pequeños que también, y con los antiguos, creo que van a combinar. Me gustaría más preguntas si hay, sí, dale, tenías una pregunta.
Sí, mi pregunta, eso sí, es un poco más académica. Son dos cosas, que es una duda que tengo. Se habla mucho en el libro de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, ¿cierto? Que sería la Escuela de Arquitectura de la PUCB. Mi pregunta, la primera, ¿ese nombre sigue vigente? Porque puede llevar por ahí a confusión. Yo hace poco veía en la publicación de la librería en el blanco que donde tenía que decir la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pusieron de la Universidad de Valparaíso. Eso. Y lo segundo, ¿hay algún motivo fundamentado por el cual cuando se crea el Instituto de Arquitectura en 1952, prácticamente cuando llega Alberto Cruz Covarrubia, Godofredo Yomi, etcétera, hacen casi un barrido con lo anterior de la Escuela de Arquitectura, o es simplemente menosprecio? Porque a mí en lo personal me sorprendió mucho cuando supe que Renato Schiavon fue el primer director de arquitectura en la Católica de Valparaíso, y casi nadie sabe eso. O sea, casi anterior a 1952 casi no se sabe de qué fue. Eso es mi pregunta. ¿Es simplemente fue un menosprecio, que lo vieron como más retrógrado ante el proyecto Amereida, o tiene un fundamento más grande? El nombre de Escuela de Arquitectura del Paraíso es el nombre que la historiografía usa hasta el día de hoy y sí, sigue vigente. Así que está aprobado. Y sobre lo segundo lo podemos conversar más en detalle. Es uno de los temas que toco en el proyecto Fondesit que estoy ejecutando ahora, y aquí nos acompaña Fernando Vergara, que puedes hablar con él maneja muchísimo mejor ahí como el encargado de la Unidad de Patrimonio de la Universidad Católica de Valparaíso, todos estos temas, pero no hay en ningún caso un menosprecio, sino que hay una falta, en realidad, no sé si Fernando compartes mi diagnóstico, hay una falta de estudio sobre el tema, más que yo no lo atribuiría en ningún caso un menosprecio, sino que simplemente es un tema que no se ha estudiado. No sé, ¿qué piensas tú, José o Fernando? Hay aquí una pista respecto a lo que tú mencionas. El año 2009, el profesor Kreger me invitó ahí a participar de una exposición sobre la historia del Instituto de Arte, y precisamente la primera foto que pongo es la de Schiavon saliendo de su casa en Álvarez, en Viña. Porque efectivamente el año 1928, cuando se funda la universidad, en esa época, Universidad Católica de Valparaíso, era una de sus carreras, arquitectura. Subterráneo, Casa Central actual, ¿no? Y ahí funcionaba. Y de hecho hay una publicación del 37, ¿no? En donde se recogen esas fotografías de cómo eran las salas de clases de los estudiantes de arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso cuando se enseñaba lenguaje clásico, moldura, columna, la arquitectura tradicional, súper tradicional. Y luego, ¿no? El traspaso, digamos, ¿cierto?, del modelo de enseñanza hacia una enseñanza moderna, para decirlo en fácil, ¿no?, en rápido. Cuando llega el año 52, el grupo de Alberto Cruz, no es automático tampoco. Conviven además durante un tiempo, ¿no?, estos viejos profesores, algunos se van, otros están más viejos, etcétera, con estos nuevos profesores. Y por eso que estos nuevos profesores se radican en lo que ellos denominan el Instituto de Arquitectura, pero la Escuela de Arquitectura seguía titulando arquitectos, en la cual muchos de ellos no eran arquitectos y fueron arquitectos además, que ejercieron su profesión acá en la zona y que no eran modernos, digamos, en el sentido, ¿no?, de lo que vino después. Es súper interesante, pero Magdalena está estudiando eso. Así que ya vendrán nuevos libros. Hola. Respecto de lo que comentaban, justamente no hay que olvidar que Pancho Méndez, ¿cierto?, llega con el grupo, digamos, de Santiago, se funda el instituto, y hacia los años 60, ¿cierto?, por estas motivaciones que tenía Godó de traer la poesía como un elemento fundante, se implementan unas estrategias en el fondo que son los actos poéticos que llamamos la Falén, ¿no? La Falén es un acto poético que comprendía finalmente un hecho plástico que no trascendía al momento, digamos, del acto mismo, pero tenía una particularidad que era un poco lo que este grupo de Valparaíso implementó, digamos, como un modo, digamos, de actuar, que es la poesía hecha por todos, ¿cierto?, llevada, digamos, a una, en este caso con el museo, a una instancia distinta, un modo distinto. Ahora, ahí me parecen dos cosas interesantes, un poco lo que decía Peter, esto de
recoger el palincesto, digamos, del día a día de la ciudad, del hecho plástico, que de alguna manera el museo como concepto curatorial le pide un límite. ¿Cuál es el límite en ese sentido, ¿no? Porque aquí hay dos cosas. Uno es el espacio físico que se expande, ¿cierto? Valparaíso se llenó de hechos gráficos, de situaciones gráficas con distintas características, y ahí hay un tema, hay un límite físico. ¿Cuál es el límite físico, espacial, que resiste una ciudad, digamos, en ese sentido? Y el otro es el palincesto, que en el fondo que es el que valida el estar repintando, reescribiendo, reconstruyendo la ciudad permanentemente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la memoria, por una parte que se habló de la memoria, ¿cierto? Desde mi perspectiva, empieza a tener sentido en este rescate de este modo de hacer colectivo que tiene la ciudad. Como decir, en los 70, ¿cierto?, eran los vecinos los que fueron a pintar, después fueron los estudiantes, pero hoy en día es la ciudad entera la que de alguna manera se ha ido arrogando esta forma de participación, pero que tiene ciertas connotaciones que habría que precisar, ¿cierto? Por un lado, esta visión que dice Peter, por un lado, ¿cierto?, que valida, digamos, esta reescritura, y por otro, ¿cierto?, esa idea que en algún momento por ahí la dijo Pastor Mellado, ¿cierto?, de que la ciudad finalmente también se ha ido convirtiendo en un water gráfico, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta es por estos límites de esta acción colectiva. ¿Cómo se...? Ahí una palabra importante es lo que se llama la intención artística o voluntad configuradora, que de alguna manera lo nombra Pancho, y que uno se tiene que, o no es que se tiene que, pero puede preguntarse qué es, o por qué es arte, qué es lo que hace el arte, para qué sirve, es como comida, ¿ya? ¿Cómo te hace bien la comida? ¿Qué es lo que te hace la comida? ¿Qué es lo que te hace el arte? Esa es la pregunta. Y ahí yo creo que esas obras en la calle han hecho que las personas tengan ese museo en la calle, o lo tengamos, y activa algo se activa porque entonces tú miras el museo y, como dice el mismo Pancho, entre medio ves que entre las dos casas está nublado, o está el cielo, o está el mar. Entonces tú te activa, y creo que eso ya es un mega premio, y una cosa que en cierto modo educa, es un activador. Yo creo que el arte es un activador. Entonces el asunto es usarlo, o sea, tener más práctica con eso, más uso. Entonces, sí que entiendo el problema de las obras que tienen que protegerse o financiarse, o que fondo, pero entiendo que también el proyecto de Pancho era un poco autosustentable, eso sería hoy día, ¿cierto? No requería fondos del Fondar ni por ningún lado, ya no había un fondo de la universidad que creo que le entregaban un tour de pintura y de escaleras y dinero, se las ingeniaban, no sé cómo. No sé, yo no tengo idea, porque lo saben más los que han investigado, pero yo no me he preguntado, eso ya yo me hago otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué le parecía a él un mural antiguo de Jascarazo? A lo mejor Pancho se habría reído, no sé, no tengo idea, me imagino. No lo habría encontrado tan terrible. Le habría hecho el pintamos nuevo, por ejemplo. Da lo mismo si se corre una línea para allá o una línea para acá. Pero eso respecto a los murales de la calle, que para él tenían un valor, y creo que es importante no dejarlo tan de lado, al lado de este museo que es súper como importante y con copyright. Yo no sé qué pensarán si queda alguno de estos. Queda Eduardo Pérez, a él hay que entrevistarlo más. Sí. Hacerle preguntas agujas, sí. A él hay que preguntarle más. Magdalena, en todo esto, ¿se te ocurrió en algún momento convocar o hacer, no sé si desde ti, sino desde no voy a hablar de la institucionalidad, pero en toda la investigación, convocar a los actuales actores del arte en Chile para, no sé si para recrear, pero yo creo que ahí comparto un poco con Nordenfleet la idea el concepto de la idea de Pancho, recuperar esta idea de esta convocatoria, de este espacio, un poco
no sé si reactivar los talleres, no sé si, sino más bien como un ejercicio casi como experimental en el 2022, post pandemia, un poco post dictadura pandémica, post dictadura estallido social, que fue lo que pasa en los 90, un poco con esta convocatoria, una reconvocatoria de artistas para reinstalarse en el espacio Valparaíso. No para restaurar, sino con obras nuevas. Obras nuevas. Estoy hablando de convocar nuevos artistas, artistas actuales, artistas que hoy están en la mesa del arte chileno, para reinstalarse esta idea de comunidad, de patrimonio, de la relación arquitectura-color, arquitectura-gesto, arquitectura-poesía. Sí, es un tema interesante y posible. De hecho, una de las perspectivas teóricas que toma en el libro es precisamente el giro participativo del arte a nivel global, desde la década de los 90 en adelante, que consiste más o menos en lo que describes tú. Y lo veo, más allá de la enorme gestión que implica, bastante posible, pero es algo que excede mis posibilidades y mis habilidades y mi disciplina también, pero lo veo como perfectamente factible. No sé, José, si... Yo voy a decir algo así como de viejo. El año 2001 a mí me tocó participar en una iniciativa que fue muy bonita que se llamó A Escala. ¿Alguien aquí se acordará de un Cerro del Arte? Una cosa que se hacía a principios de los 2000 en Cerro Alegre, Cerro Concepción. Una iniciativa de gestión cultural. Y en ese contexto, ¿no? Mi colega, el profesor Alberto Madrid, en cuanto curador, convocó iniciativas de artistas de todo Chile, o sea, Santiago, a venir a intervenir Valparaíso con arte urbano, instalaciones, cosas, un sinfín de cuestiones, que duró solo un día, domingo, que era el segundo día que se celebraba, digamos, el segundo año, que se celebraba el Día del Patrimonio, que lo inventó Lago el 2000, esto era el 2001. ¿Qué hacemos para el Día del Patrimonio? Traigamos artistas contemporáneos a que intervengan en la ciudad. O sea, te digo, esas ideas, Ananda, hay muchas ideas que se han implementado, que como diría el tango, son flor de un día, literalmente. Fue un día nomás, ¿no? Y por ahí estarán los recuerdos y los historiadores preocupados de recoger las fotitos de eso. Pero imagínate lo que se puede hacer en un solo día versus esto que ha durado en estado de ruina o como queramos, digamos esto, pero ya vemos con la convicción absoluta de los vecinos de que eso les genera una afección positiva, digamos. O sea, que lo quieren, digamos, ¿no? Nada, pues ya vamos para 50 años, más 50 y tantos años. Entonces, yo creo que es absolutamente factible muchas iniciativas, pero claro, como dice Magdalena, es decir, uno investiga y hace estas cosas que son medias fomes y qué sé yo. Aquí los protagonistas totales son los artistas. Por allá. ¿Qué dice la chica? Yo insisto en que esos murales que se hacen entre todos, mezclado con esto de los artistas invitados, porque la pregunta que hacían recién tenía que ver con invitar nuevos artistas. Y ahí ya empiezan los concursos, y empiezan como que este sí, este no, y etc. No sé si es una buena idea empezar por el final. Yo creo que hay que partir donde uno está, y la idea es que hayan convocatorias y que se pueda conversar y que se puedan inventar salidas integradoras. Muy cortito, quería saber si existían alguna propuesta, si existían ya proyectos desde las comunidades educativas de Valparaíso para poder replicar esta idea, quizás en universidades, que sean vinculantes también con los estudiantes. Esa es como una pregunta, como si es que existen o han existido anteriormente instancias de participación colectiva. O sea, que repliquen. La verdad es que yo no conozco, pero creo que sería la mejor manera de, si queremos tratar de tomar, no es copiar ni emular, si queremos tratar de tomar tanto el taller de murales como el MACA como modelo, ese sería el procedimiento a mi parecer, porque ese es el punto de partida, la relación desde
con los estudiantes en el marco de un curso universitario y desde ahí el vínculo con las comunidades, con la calle, etcétera. Pero ahí José, que es el que conoce las experiencias, no sé si nos puede contar de alguna. En el año 96 fui invitado. Es que si tú eres la protagonista, es tu libro. Perdón, yo quería decir algo con respecto a lo que dijo él delante del 2001, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido en el Cerro varias instancias que también tú querías saber si ha pasado algo así. Ustedes conocen el movimiento Valparaíso en Colores, ¿verdad? Claro, con Horacio Duarte me parece que es. Y nosotros como Cerro lo hemos hecho. Hay varias intervenciones en el Cerro colectiva que hemos hecho. Hemos llamado a los grupos que maneja Valparaíso en Colores, y se ha hecho algo en el Cerro. Y también en Baquedano, acuérdense que los viñateros también hicieron una intervención. ¿Lo conocen ustedes, que está en la calle Balmaceda, en el Cerro Florida? ¿Alguien más lo conoce? O sea, se han hecho intervenciones. O sea, eso siempre estamos, por lo menos en la comunidad, preocupados de eso. Y en este caso, para el que lo conoce, son todo lo relacionado con el vino. Es muy bonito. Vayan a hacer una vuelta por el Cerro Florido, Cerro Bellavista, y ahí hay intervenciones. O sea, de hecho, es posible hacerlo. Es posible, y fue con ayuda de los viñateros, que claro, ellos pusieron el dinero, y esta otra fue totalmente ad honorem. Me acuerdo que nosotros les dimos lo típico tallarinata a los chiquillos, a los que fueron de 2 días. Hicimos un evento, ¿no es cierto? Fue súper lindo. En la escalera Héctor Calvo, hubo gente que, bueno, la municipalidad también nos ayudó ahí en el sentido que nos pasó la música, o sea, para la amplificación para la música, ¿no es cierto? Pero se puede, chiquillos, si es cuestión de que hagamos, no sé, o algo en las redes sociales, hacer una página, no sé, y estoy segura que los chicos del arte están ansiosos, pero ansiosos porque les cedan un mural donde ellos poder plasmar, ¿no es cierto?, su arte. Pero hay instancias. Bueno, creo que solo quedan 2 cosas. Una, el libro está a la venta afuera, y también el libro de las memorias de don Francisco Méndez Lavé. Aprovechen que está la autora, firma, todo eso, espectacular. Y lo segundo, un gran aplauso para Magdalena, porque es un gran trabajo. Brevemente agradecerles la presencia, la participación, muy especialmente a Peter, a José, por la generosidad de sus palabras y la compañía. Y agradecemos al CENTEC, por supuesto, que han sido grandes anfitriones como siempre. Gracias.